hermano, por nosotros también, que nos quiere atormentar un poco ahí la gripa. No, gripa. Aleluya, gloria a Dios, Padre Cristo, hermanos, amén. Así como estamos de pie, hermano, vamos a invitar que abra su Biblia. Y le vamos a invitar que abra ahí la palabra del Señor en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 27. Vamos a leer nada más 27 y 28. Vamos a darle un espacio para que lo encuentre. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 28, 27 y 28. ¿Ya estamos ahí? Ok. Vamos a leer la escritura, hermano, en el nombre de Jesús. Leemos su palabra. Y dice así, la palabra dice, en el verso 27, dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, y luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Amén. Hasta ahí nada más vamos a leer, vamos a orar. Amén, hermano. Llévenos en oración. Oremos, hermano, en el nombre de Jesús. Amén. Tú eres un Dios maravilloso, Padre amado. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das. Padre bendito, pedimos de tu gracia, Señor, derramándose, Señor, sobre él como siempre, Padre amado. Y tú, Señor, Padre amoroso, prepara las mentes y corazones, precioso Jesús. Y Padre bendito, permite que fluya esa palabra, Señor, con libertad en tu precioso nombre. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, precioso Dios, por la obra, Señor, que tienes, Padre amoroso, en tu siervo, y por esa palabra, Señor, que va a ser expuesta para aquellos que van a escuchar este día, Señor. Padre bendito, bendice a los que nos acompañan a través también de los medios que nos permiten llegar a sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, precioso Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Vamos a invitarle que tome su asiento. Amén. En esta tarde vamos a pedirle al Señor, hermano, que nos permita desarrollar esta enseñanza. La enseñanza de este día, hermano, la he titulado Un ministerio con corazón de carne. Y lo voy a explicar un poquito más en la segunda parte que tuvimos la primera parte fue la enseñanza llevaba por título un ministerio o ministerios divididos. La segunda parte fue un ministerio dividido es un ministerio incompleto. Pero ahora en esta ocasión vamos a hablar del mismo patrón de enseñanza, pero un poquito diferente en el nombre del tema, pero sigue siendo el mismo patrón de enseñanza que traemos desde la primera enseñanza. Entonces, en esta tarde quiero compartirles acerca de un ministerio con corazón de carne. ¿Y por qué un ministerio, hermano, con corazón de carne? Porque dice la palabra que el Señor, cuando en el libro de Jeremías, cuando Él promete hacer un nuevo pacto con la casa de Israel, dice que Él iba a quitar el corazón de piedra y iba a poner un corazón de carne, ¿verdad? Entonces, si vamos a un término literal, dijéramos, bueno, pero es que el corazón de carne aún sigue siendo un corazón difícil, un corazón duro para aprender. Y es verdad, hermano, es verdad. Pero la palabra de Dios, hermano, dice que el Señor se encontró o se hizo
de un rey conforme a su corazón. Y usted y yo conocemos quién fue este rey. Entonces ese corazón, hermano, que había en David era un corazón de carne, pero era un corazón que tenía sentimientos y un corazón que conocía el verdadero amor y la misericordia. Entonces, mire, ahora yo y usted estamos aquí y tenemos el mismo tipo de corazón. Me refiero a que tenemos un corazón de carne como lo tenía David. Pero es posible que nuestros pensamientos y nuestros sentimientos sean muy diferentes a los que eran del rey David. Entonces, cuando Dios hace esa promesa, hermano, de hacer un nuevo pacto con la casa de Israel, era que Él iba a quitar el corazón de piedra que tenía el pueblo de Israel. Entonces, ilustra el corazón de piedra con el corazón de carne, porque un corazón de piedra no puede sentir absolutamente nada. Pero ya cuando hablamos de un corazón de carne, estamos hablando de un corazón que puede sentir, incluso hasta cuando te machucas o te machucas un dedo o algo, puedes sentir todavía aún el dolor. Pero el punto es este, hermano, el punto es de que cuando en usted hay la intención de agradar a Dios, cuando en usted y en mí hay la intención de agradar en todo lo que hacemos a Dios, eso significa que nosotros tenemos pensamientos que no son pensamientos humanos, sino que son pensamientos que Dios ha puesto en nuestro corazón. ¿Verdad? Porque dice la palabra de Dios, hermano, que de la abundancia del corazón es donde, ¿qué, hermano? Dice que es de lo que habla la boca. Entonces, si en tu corazón y en mi corazón hay odio, pues vamos a hablar de odio. Si en nuestro corazón hay envidia, vamos a hablar de envidia. Pero si en nuestro corazón hay misericordia, hay amor, pues vamos a hablar de eso. ¿Por qué? Porque allí está en el corazón. ¿Verdad? Pero precisamente no vamos a hablar de eso, sino vamos a hablar de lo que es el carácter de una persona que ministra. Por eso leímos, hermano, la escritura. Si usted se dio cuenta, dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Si usted ya se bautizó en el nombre de Jesús, y si usted ya se arrepintió y ahora es un hijo de Dios, dice la palabra, dice que ahora usted pertenece al cuerpo de Cristo. Pero si usted se fija, hermano, detalladamente la palabra de Dios dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Hablando a nivel general, somos un cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Pero si usted lee más para adelante el verso 27, dice: y miembros cada uno en particular. Mire, la palabra de Dios dice, hermano, que hacemos dos funciones. La primera es que usted y yo tenemos que entender que somos miembros del cuerpo de Cristo. Y como miembros del cuerpo de Cristo no podemos hacernos daño unos a los otros. Ni yo lo puedo dañar a usted, ni usted me puede dañar a mí. Pero después dice: y miembros cada uno en particular. ¿Por qué? Porque usted es cuerpo de Cristo, usted es parte del cuerpo de Cristo, pero también un miembro en particular. Así como este dedo que yo tengo aquí no es el mismo. Lo tengo en la mano, pero es diferente. Y todos conformamos el cuerpo de Cristo, pero somos miembros. O sea, en parte somos miembros que le servimos a Dios particularmente. Su alabanza no es la misma que la mía. Usted le tiene que adorar a Dios. Y yo tengo que adorarle a Dios. Usted no puede adorarle a Dios por mí, ni yo puedo hacerlo por usted. Entonces, es necesario, hermano, que entendamos que hay una responsabilidad en todos los que somos miembros del cuerpo de Cristo. Hay una responsabilidad. Usted no se escapa. Usted no se va a excluir de la responsabilidad que Dios le da a cada persona que es miembro del cuerpo de Cristo. Y en el verso 28 dice: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente dice apóstoles, luego profetas,
Lo tercero, maestros. Luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Si usted se fija, hay una escritura también en el libro de Efesios, dice que él mismo constituyó a unos maestros, apóstoles, profetas, parecido a este versículo, pero aquí hay más todavía ministerios en el libro de Corintios. Lo que quiere decir, hermano, que si usted está pensando, usted que es ya parte del miembro de Cristo, está pensando que nada más el pastor o los ministros o los que predican tienen una responsabilidad delante de Dios, pues quiero decirle que no. Que en alguna área usted está sirviendo a Dios. En alguna área de su vida usted está trabajando para Dios. Y usted va a ser responsable de lo que usted hable o lo que usted diga. De lo que usted diga o de lo que deje de decir. Entonces, esto es algo impactante. Mi hermano, estaba mirando un video hoy en esta tarde. Y yo creo que varios de ustedes lo miraron, las noticias. Dice que hubo un tiroteo. Y el jovencito de 20 años que mató a los muchachos o a los jóvenes en la escuela era hijo de un policía. Y yo me puse a pensar, hermano, qué ironía de la vida que un hijo de un policía, cuando debería de ser algo diferente, tuvo que ser un hijo de un policía que hiciera esta masacre en la escuela. Y esa es una ironía, hermano, de la vida que pasa, no nomás en las cosas terrenales o en el mundo en el cual vivimos, sino que nosotros también podemos vivir situaciones difíciles en el cuerpo de Cristo. Y la palabra de Dios, hermano, nos está diciendo que todos tenemos algo que Dios nos ha dado. No sé qué Dios le haya dado a usted. Solamente usted sabe qué es lo que su corazón anhela o qué es lo que a usted anhela para hacer para Dios. Pero algo Dios le ha dado a usted. Amén. Y ese algo, hermano, que Dios le ha dado, ese algo que Dios le ha dado a usted, es algo que usted tiene que ser responsable de lo que usted ha recibido de parte de Dios. Amén. Mirando este video, hermano, me puse a analizar, hermano, cómo es la ley terrenal. La ley terrenal en todos los países, en algunos países más que otros, pero en todos los países la ley terrenal está contaminada. La ley terrenal es corrupta. La ley terrenal no es justa como Dios quisiera que lo fuera. Y me puse yo a pensar, hermano, mirando esto del hijo del policía, lo que hizo, me puse a pensar, hermano, en aquellas personas que están al frente de un juzgado. Y esos que están al frente de un juzgado se les llama jueces. Y yo estaba pensando, hermano, estas personas que están sentadas allí dictando sentencia para todas las personas que pasan por sus ojos. Y estaba pensando, hermano, que estas personas, cuando en algún momento le llegue a ellos a pasar o a sentir que alguien de su familia ha pasado por una situación de las que ellos han juzgado muchas veces, y yo me he preguntado, hermano, me estaba preguntando, ¿qué haría un juez que ha prácticamente juzgado o condenado a una persona por un acto que hizo? Y muchas de las veces, hermano, no alcanzamos a entender que las cosas que nosotros en veces juzgamos, en veces pueden pasar por nuestros medios, por nuestra casa, por nuestro hogar. En esta ocasión le tocó a este policía. Se puede imaginar, hermano, se puede imaginar que él mismo policía hubiera llegado a la escena y que a él mismo le hubiera tocado arrestar a su hijo. Ahora, si él es un policía que hace justicia y que está apegado a lo que es la ley, hacer justicia, él no tiene que mirar diferencias entre una persona y entre otra persona, porque al final de cuentas es su hijo, pero él hizo un mal que
que tiene que ser pagado o que tiene que ser arrestado. Y cuando ya brincamos a lo más grande, al juez, imagínense que el juez está allí sentado para condenar a alguien a vida porque mató a alguien. Y de repente por allí quizás un hijo, un sobrino, un hermano hace el mismo acto y le llegan a la persona allí y tiene que hacer lo mismo. Es posible, hermano, que ese juez no quiera juzgar a su familia. Es posible que ese juez dé un paso a la izquierda y le diga a otro juez, tú tienes que hacerlo. O yo no lo puedo hacer, o tú hazlo por mí. Pero ahí está el punto. Ahí está el punto importante, hermano, porque cuando un juez se determina a ser juez y a hacer juicios entre la gente, a poner orden entre el pueblo, entre la nación, ese juez tiene que ser consciente de que en algún momento es posible que le va a tocar juzgar a alguien de su misma familia. Y si es un juez que lleva la palabra justicia en su corazón, él lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque él es un juez que está sentado allí sin mirar quién se le puso enfrente. Ahora, sabemos que en la justicia, hermano, sabemos que la ley terrenal, muchas de las veces no miramos la misericordia en los juicios que se hacen. Pero ese es un ejemplo que yo le estoy dando, pero estamos hablando de ministerios, de un ministerio, de personas que tenemos algo de parte de Dios que nos dio. Usted tiene algo de parte de Dios. Usted dice, bueno, pero es que yo no soy pastor ahí en la iglesia. Yo lo único que hago soy el dirigente ahí de la alabanza. Pues quiero decirle que usted tiene una responsabilidad si usted es el que dirige aquí en la alabanza. En primer lugar, hermano, una persona que está enfrente de un grupo tiene que ser ejemplo para el grupo que está a su mando. Ese es el primer punto. Esa persona tiene que ser ejemplo. Ejemplo en que nosotros aquí estamos recibiendo algo que no te lo está dando el presidente o algún gobernador, te lo está dando Dios. Dios te está dando un ministerio. Dios te está dando un talento. Dios te está dando un don. Y cuando tú y yo recibimos ese talento, ese don, hermano, o ese ministerio, nosotros tenemos que tener o ser conscientes de que si Dios nos puso ahí en ese lugar es porque tenemos que ser ejemplo para las personas que están al frente de nosotros. Y si nosotros no estamos siendo ejemplo para las personas que están al frente de nosotros, entonces quiere decir, hermano, que Dios nos equivocó. Quiere decir que usted o yo estamos haciendo algo incorrecto. Estamos haciendo las cosas de una manera errónea. No estamos tomando en serio lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Y si usted en algún momento no quiere ser criticado o juzgado por lo que usted hace, estando al frente de algo, pues es mejor que no esté al frente, porque la palabra de Dios dice que Pablo y los apóstoles, aunque ellos ministraban de una manera correcta, aún tenían adversarios que a ellos los juzgaban y los criticaban porque decían que eran falsos apóstoles. Pero aquí no es de que a usted lo vayan a juzgar o a criticar por lo que usted está haciendo bien. Cuando nosotros somos juzgados o criticados por lo que estamos haciendo mal, es necesario, hermano, que usted y yo, que tenemos algo tan precioso de parte de Dios, entendamos el mensaje que Dios nos está hablando a hacer un cambio. ¿Sabe por qué? Porque usted que evangeliza a alguien, usted que le abra la palabra de Dios a alguien, usted se convierte en el espejo de esa persona. En el principio esa persona lo va a empezar a mirar a usted. Usted es el espejo. Esa persona no va a poder mirar a Cristo hasta que Dios le abra el entendimiento. Va a quitar los ojos de usted y los va a poner en Cristo. Pero mientras que eso pase, sus ojos de esa persona van a estar sobre usted y sobre mí.
Y todo lo que nosotros hagamos, ellos lo van a estar mirando. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad, hermano, de aquella persona que tiene algo que recibió de Dios? La responsabilidad de aquella persona es ser fiel. Esa es la responsabilidad de toda persona, ser fiel. En todo lo que tú hayas recibido de parte de Dios, tenemos que ser fieles. Tenemos que apartarnos, consagrarnos para el Señor. Entonces eso es algo, hermano, que literalmente o terrenalmente aquí en la tierra, un juez se prepara, un juez estudia bastante para estar preparado para su trabajo. Usted y yo, hermano, como hijos de Dios, como parte del cuerpo de Cristo, tenemos que prepararnos, tenemos que dejarnos moldear por la mano poderosa de Dios. Pero ahí es donde, hermano, donde usted y yo tenemos que mirar. Porque mire, estamos hablando, hermano, ¿de qué? Estamos hablando de un ministerio con corazón de carne. Usted que ministra, lo que sea que esté ministrando, a lo mejor usted no está ministrando aquí y dice, yo estoy salvo de esto. Pero es posible que allá en su trabajo o allá en la calle usted esté ministrando a una alma. Y si usted está hablando de la palabra de Dios a alguien, usted está ministrando la palabra de Dios. Y Dios le va a ser responsable de lo que usted le diga. Dios lo va a hacer responsable si usted le dice una falsa enseñanza o le dice una mentira. Dios le va a hacer responsable. Si usted le dice algo que no está en la palabra de Dios, aún para ganarlo para Cristo, Dios lo va a hacer responsable. Si usted no le dice algo a la alma que posiblemente Dios se la puso y sea la última vez que lo vaya a mirar, Dios nos va a hacer responsables. Entonces no puede, nadie, hermano, nadie de los que estamos aquí nos salvamos, ¿no? Todos tenemos una responsabilidad. Quizás unos más que otros, pero todos tenemos una responsabilidad. Amén. Entonces, mire, un ministerio con corazón de carne es un ministerio a lo que se refiere en el libro de Jeremías. Cuando Dios dice que va a hacer este cambio del pueblo, es porque el pueblo tenía un corazón de carne. ¿Ok? Israel tenía un corazón de carne que pompeaba la sangre que había dentro de ellos. Pero delante de los ojos de Dios, hermanos, sus actitudes, lo que ellos hacían, se rebelaban contra Dios. Dios lo tomó como un corazón duro, como un corazón donde no penetra absolutamente nada. Por eso Dios lo llamó corazón de carne. Ahora, imagínense, hermano, que yo y usted estamos ministrando algo sagrado, pero tenemos un corazón de piedra. ¿Se puede usted imaginar a una persona ministrando algo sagrado de Dios, pero teniendo un corazón de piedra? ¿Se puede imaginar el daño que nosotros mismos nos estamos ocasionando y aquellas personas que le vamos a hablar de Dios? Porque cuando hay un corazón de piedra, hay un corazón sin misericordia, hay un corazón lejos del amor de Dios. Prácticamente cuando hablamos de un ministerio con corazón de piedra, estamos hablando de una persona, hermano, que no ha entendido el propósito de Dios en su vida. Y esto es importante, ¿sabe por qué? Porque mire, hay muchas personas que buscan ser pastores. Pero si supieran en realidad las personas que están buscando ser pastores, lo que significa, hermano, el compromiso que significa ser pastor de una congregación, es posible, hermano, que no se metieran a eso. Pero ¿sabe qué? Hay mucha gente que no le interesa. Hay mucha gente que no le interesa, hay mucha gente que quiere llegar al pastorado porque les gusta a esas personas tener autoridad sobre otras personas. En otras palabras, les gusta mandar. Por eso llegan a ese lugar. Hay otras personas, hermano, que llegan al pastorado porque saben que allí hay un negocio para ellos, pero la obra de Dios no es negocio. La obra de Dios no es negocio, hermano. La palabra de Dios no se cobra por predicarla.
Pero hay gente que quiere llegar al pastorado, hermano, porque ellos están pensando en lo que van a recibir. Pero lo que van a recibir, hermano, es grande. Pero no lo van a poder soportar todas aquellas personas que están ministrando algo sagrado de Dios y están haciendo algo torcido a la misma vez. Dios es poderoso, hermano. Y es necesario que usted y yo entendamos y comprendamos que lo que tenemos en nuestras manos, hermano, no se lo di yo, ni se lo dio el pastor. Es necesario que entendamos que nos lo dio Dios. ¿Qué tiene usted de parte de Dios? Yo no sé, hermano, si Dios le dio un talento, o yo no sé si le dio un don, o si usted predica, o si usted enseña, o si usted canta, o si usted toca. Pero eso se lo dio el Señor. Y Dios le va a pedir cuentas de lo que usted le dio. Y eso es necesario que usted y yo entendamos. Amén. Mire, hermano, vamos a hablar, les dije la otra semana que vamos a hablar un poquito del carácter. ¿Qué es el carácter? En el principio, hermano, antes de que... Perdón, hermano. En el principio, hermano, antes de que se conociera esta palabra de carácter como lo conocemos ahorita nosotros, hay la palabra carácter, hermano, viene del griego, que significa marcar o cualidad distintiva. Y luego esa misma palabra tiene otro origen. La palabra proviene del griego karaktine, que significa hacer una incisión o marcar. En el primer uso conocido de la palabra carácter fue en el siglo XV. Pasó del griego al latín el carácter, de ahí a las lenguas romanenses. Ahora, la evolución, hermano, de esta palabra, carácter, en un principio, carácter se refería a un utensilio para marcar el ganado, lo que usted y yo conocemos como un fierro para marcar las vacas o los caballos. Ese era en el siglo XV. Pero en la evolución de la palabra, dice también aquí, dice, luego pasó a significar la señal o marca que imprime, pinta o esculpe en algo. También se usó para el signo de escritura o de imprenta. Finalmente, esta palabra se llegó a usar para referirse al conjunto o cualidades o circunstancias propias de una persona. Entonces, la palabra carácter fue evolucionando hasta el tiempo de nosotros que conocemos qué es el carácter. Yo y usted posiblemente no sepamos qué tipo de carácter tenemos. Pero ¿sabe qué es lo hermoso de todo esto, hermano? Que la palabra de Dios nos describe exactamente cómo somos nosotros. Porque si usted dice, bueno, yo soy bueno, no le hago mal a nadie, pero sus hechos dicen lo contrario, entonces muchas de las veces, hermano, nosotros mismos nos contradecimos lo que somos. Pero lo que sí le puedo decir, hermano, es que la palabra de Dios no se va a equivocar. La palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios te describe a ti y me describe a mí como exactamente como somos. Ahora mire, vamos a mirar a un varón que tenía el corazón de carne, un corazón que sentía, un corazón donde había amor genuino y misericordia. Vamos a invitarlo que vaya al libro de 1 Corintios, capítulo 12, perdón, ya se lo había leído ahí. Es en el libro lo vamos a invitar que vaya ahorita primeramente a Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos capítulo 10, versículo 45. Y vamos a tomar, hermano, como ejemplo al primero, que es Jesús. Amén. Marcos capítulo 10, versículo 45. Dice, ¿ya lo tiene? Mire lo que dice la palabra. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Ahora mire,
el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Cuando hablamos del Hijo del Hombre, hermano, estamos hablando de Jesús. Él vino a sanar a los enfermos. Él vino a perdonar los pecados de las personas. Él vino a establecer un reino que no tenía fin, que no tiene fin. Dice la palabra, hermano, que él, ese ministerio que él traía, ese corazón de carne que él tenía, que tenía sentimientos, que amaba a la gente a pesar de que mucha gente de allí, hermano, lo rechazaba, lo odiaba, lo escupía, lo maldecía. Aún el amor que había en Jesús alcanzaba para todos esos pecadores que estaban ahí. Pero ahora mire lo que dice la palabra del Señor. Yo se lo voy a leer rapiditamente. En el libro de 1 de Juan capítulo 2 versículo 6 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ahora, si usted y yo, hermano, que ministramos en la palabra, o que ministramos la palabra, o que ministramos la alabanza, o que ministramos en alguna área sagrada de Dios, dice la palabra que si usted y yo decimos que andamos con Jesús, o que Jesús anda con nosotros, dice que nosotros tenemos que caminar y andar como Él anduvo. Ahora, ahí es donde usted y yo, hermano, podemos pesar. Ahí es donde el Señor es nuestra pesa. Ahí es donde usted puede pesar su ministerio. Ahí es donde puede pesar usted lo que Dios le puso en sus manos. ¿En verdad anda como Jesús anduvo? ¿Andamos como Jesús anduvo? ¿Cómo se comportó Jesús aquí en la tierra mientras anduvo aquí? Él vino a salvar lo que se había perdido. Vino a perdonar los pecados. Entonces, mire, si usted y yo, el Señor vino a perdonar pecados. Le presentaron prostitutas, le presentaron a ciegos, le presentaron adúlteros, le presentaron de todo el Señor, pero Él traía un ministerio de la reconciliación. Y ese ministerio nos lo confió a nosotros, a usted y a mí. Ahora, si usted dice que anda con Jesús y Jesús anda con usted, pero su perdón alcanza para ciertas personas y para ciertas personas no, entonces la palabra de Dios no se puede equivocar. Usted y yo todavía no andamos con Jesús. ¿Sabe por qué? Porque una persona que camina con Jesús es una persona donde va a obrar el amor de Dios. Es donde va a obrar la misericordia de Dios. Es donde vamos a pesarnos delante del Señor Jesucristo y mirar y decir, ¿sabes qué? Sí estás caminando conmigo, Señor. O simplemente, hermano, decir, me estoy engañando. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor no hizo acepción de personas. ¿Sí me entiende? Pero muchas de las veces nosotros, aún, hermano, puede ser que los que predicamos la palabra aquí en un púlpito tengamos cierta distinción o ciertos privilegios que le demos a ciertas personas porque tenemos buena comunicación con ellas. Por eso le hablé del juez, porque el juez está ahí opuesto por el gobierno, hermano. Le dieron ese cargo porque el juez tiene la obligación, no tiene la oportunidad, tiene la obligación de impartir justicia en ese banco. Usted y yo que hemos recibido algo de Dios, no es que si quiera impartir justicia, usted está obligado a impartir justicia delante de Dios y delante de los hombres. No se había dado cuenta, a lo mejor, hermano, el paquete que había recibido, la responsabilidad que viene con ese paquete, pero hoy en este día la palabra de Dios nos está diciendo, hermano, qué tan grande responsabilidad tenemos en lo que Dios puso en nuestras manos. Cuando usted y yo, hermano, ministramos lo que Dios puso en nuestras manos de manera injusta, nuestro ministerio está dividido. Nuestro ministerio está entre Dios y los hombres. Porque muchas de las veces queremos agradar al hombre y quedar mal con Dios. Y ese ministerio no es un ministerio verdadero.
Se lo digo con toda claridad, hermano. Es un ministerio que está partido, dividido entre Dios y los hombres. Cuando es de Dios, cuando el juez imparte justicia, al juez no le importa, hermano, si le pusieron a su papá ahí, no le importa si le pusieron a su hermano, a su primo, a quien le hayan puesto. Él está para impartir justicia. Ahora, ¿le va a doler más al juez sentenciar a alguien de su familia que a otro? Claro que sí, eso es natural. Pero no puede optar por hacer diferencia entre un caso y otro. Y en el ministerio, hermano, en las cosas de Dios, así se maneja, así se maneja. Usted mire la vida del apóstol Pablo, mire la vida de los discípulos y así se manejaron. Hubo en una ocasión, hermano, que el apóstol Pablo miró al apóstol Pedro que él estaba partiendo su ministerio. Dice la palabra que cuando el apóstol Pedro estaba entre los gentiles, él se hacía como los gentiles. Cuando estaba como los judíos, él actuaba como los judíos. Y el apóstol Pablo miró, hermano, que esa actitud de Pedro iba a ser perjudicial para la obra de Dios. Entonces Pablo optó, ¿por qué? Por reprender a Pedro. Y le dijo, ¿por qué actúas de esa manera? Ahora mire, en vez de nosotros, hermano, vivimos situaciones y en vez de nosotros nos quedamos callados. Porque pensamos que no tenemos autoridad de parte de Dios. En vez de nosotros miramos cosas que no están bien y nos quedamos callados porque pensamos que al abrir nuestra boca vamos a pecar en contra de Dios. Pero no. Usted y yo tenemos que estar seguros de lo que hacemos y de lo que decimos. Ciertamente, porque de todo le vamos a dar cuentas al Señor. Entonces el apóstol Pablo, hermano, se acerca a Pedro y le dice, Pedro, tú estás actuando hipócritamente. Oiga, hermano, ¿usted cree que el apóstol Pedro se sintió bonito cuando le dijo a Pablo que estaba siendo hipócrita? No. Pero era necesario, hermano, que alguien se acercara a Pedro a reprenderlo para que él, hermano, cambiara su manera de ser. Y así es muchas de las veces. Aquí en la iglesia, hermano, muchas de las veces va a ser usted llamado la atención, o yo voy a ser llamado la atención por el pastor. El pastor en veces nos va a tener que llamar la atención en algunas áreas. A lo mejor en el principio no va a ser algo agradable, pero piense que es por su bien, que es por mi bien. Pedro en ese momento, le aseguro, hermano, que no pensaba o no sintió que era por su bien. No le dio un abrazo a Pablo y le dijo, Pablo, gracias por abrirme los ojos. ¿Se imagina? Pablo ni anduvo con Pedro. Pablo llegó al último que ellos. Y fue el último que le instruyó, fue el último que lo reprendió. Pero Pedro, al final de cuentas, hermano, él cambió esa actitud. Y muchas de las actitudes, hermano, ¿por qué le digo esto? Porque muchas de las actitudes de nosotros como ministros de la palabra o en la área que usted esté ministrando para Dios, muchas de las veces nuestra actitud echa a perder muchas cosas. Muchas cosas. Echamos a perder muchas cosas nuestra actitud. Por eso estábamos mirando lo que es el carácter. El carácter de un humano sin Cristo, hermano, nosotros lo conocemos. Usted se conoce. Usted se conoce cuando no tenía Cristo, sabía qué tipo de carácter tenía. Ahora, usted lleva algunos años caminando en el camino de Dios, pero ese carácter no se ha ido. Ahí está, hermano. Ahí está. ¿Sabe cómo es el carácter de un ser humano? Es igual que un caballo. Un caballo de esos que andan en el monte. Usted lo mira, hermano, y usted lo quiere al azar y no se va a dejar al azar. Pero ese caballo, hermano, usted lo llega al azar y lo empieza a alisar. Y lo empieza a poner, a bañar o a hacer cualquier cosa. Ese caballo usted lo va domando. Y ese caballo llega el momento, hermano, en que usted lo puede montar. En que usted lo puede echar carrera. En que usted se le puede subir y bajar. Llega el momento en que usted se le puede pasear atrás por sus patas. Pero usted puede decir, ¿dónde quedó ese caballo que yo agarré? Ese caballo que usted agarró, ese caballo rebelde,
ahí está. Es el mismo caballo, no es otro caballo, es el mismo. Y ese caballo, hermano, en cualquier momento puede responder. En cualquier momento lo puede tirar, en cualquier momento lo puede. Así es, así somos nosotros. Así somos. Muchas de las veces, hermano, reaccionamos no como hijos de Dios, reaccionamos como gente mundana. Como gente que no conoce a Dios. Ya Dios, hermano, ya Dios nos moldeó, ya Dios nos trabajó. Pero allí sigue quedando ese Miguel, ese Camilo, ahí está. Y si nosotros lo dejamos revivir, hermano, revive. Y echamos a perder muchas cosas. Por eso es necesario, hermano, que la palabra de Dios nos dice que es necesario que debemos siempre de estar, hermano, conectados a la vid. Siempre conectados a la vid. Porque toda aquella persona que se desconecta de la vid, toda aquella persona que se desconecta de Jesús empieza, luego empieza a participar de cosas de este mundo. Luego empieza a pensar, hermano, ya no como hijo de Dios. Empieza a pensar la enseñanza que tenemos de parte del pastor, hermano, de la mente. Fue una enseñanza tremenda. Yo no sé si usted se llevó esa enseñanza, pero ahí en nuestra mente, ahí está todo. Ahora mire, déjenle leer un poquito más aquí. En el ministerio, esta palabra también viene de la palabra griega, diaconeo, que significa servir, o deuleo, que significa servir como esclavo. En el Nuevo Testamento, ministerio es visto como un servicio a Dios, a otras personas en sus nombres. Jesús brindó el modelo para el ministerio cristiano. No vino a ser servido, sino vino a servir. Entonces de allí, ¿quién es el espejo, hermano, para nosotros? El Señor Jesucristo. Ahora, eso es para usted, que es miembro del cuerpo de Cristo. Pero ¿quién es el espejo para una alma? Ellos no saben mirar a Jesús. Y se lo digo por experiencia, hermano. Se lo digo porque en ocasiones cuando a mí me ha tocado hablarle a alguien, yo he recibido palabras de ellos y yo mismo les he dicho, ¿sabes qué? Inmediatamente quita tus ojos de lo que estás diciendo. Porque en cualquier momento yo voy a fallar. Y puede ser que hasta te vayas de la iglesia si tú tienes los ojos puestos en mí. Pero la gente no entiende, hermano. Yo no entendía cuando yo vine al camino del Señor, hermano. La persona que me evangelizó, para mí lo era todo. Por un año quizás para mí él era el mejor. Para mí era el que mejor predicaba, era el que mejor enseñaba, era el que mejor hacía todo. Para mí él era todo. Hasta que Dios abrió el entendimiento y puse los ojos en Cristo Jesús y quité los ojos del varón. Pero así es en el principio. Entonces, cada que usted le habla a alguien, hermano, no se le olvide esto. Cada que usted le comparte la palabra a alguien, no se le olvide esto. Usted se va a convertir en un espejo para él. Y él lo va a mirar a usted. Aunque usted le diga, no ponga los ojos en mí. Él es el que está recibiendo la palabra por usted. Amén. Mire, ya leímos el libro de Marcos. Ahora mire, le voy a leer algo. Dice, a nosotros, hermanos, los cristianos, los hijos de Dios, se nos dio autoridad sobre principados y potestades. También debemos entender que aparte de recibir poder, también tiene que haber amor y dominio propio en nosotros. ¿Por qué? Porque usted dice, bueno, yo oro por los enfermos y sanan. He orado por los endemoniados y salen los demonios. Y eso te puede a ti hacer sentir, hermano, que eres lo máximo. Pero también tienes que entender que Dios te ha dado ese ministerio de amor
y de dominio propio. Entonces tu ministerio lo debes de llevar con cautela. Y cautela significa, hermano, que tienes que ser cuidadoso en el sentido de cómo hablamos y cómo actuamos. Todo tiene que ver. ¿Por qué? Porque tú no vas a hablarle a aquella persona de tu patrón. Tú vas a hablarle a aquella persona de Cristo, del Dios que creó los cielos y la tierra. Entonces, tenemos que prepararnos. Tenemos que estar llenos de la presencia de Dios. Tenemos que tener la palabra en nuestro corazón y tenemos que tener un corazón de carne que pueda sentir, hermano, la necesidad de aquella persona que está en necesidad. Que podamos mostrar misericordia como Cristo mostró misericordia con nosotros. Entonces, hay muchos ministerios en las iglesias que sí, hermano, que nomás se dedican a condenar a la gente, a mandarla al infierno. Y el Señor Jesucristo también mandó unos cuantos, pero a unos que se le rebelaron ahí. El Señor, cuando venían a Él, hermano, se querían burlar de Él, Él les leía la carta. Y algunos les dijo: vosotros no sois, su padre no es Abraham, su padre es el diablo. Entonces no creo que lo estaba mandando a la gloria. Ya le estaba diciendo dónde estaba ese lugar, a dónde iban a parar si ellos no ponían atención, si ellos no recibían la palabra de Dios. Entonces hay dos señores, hermano, hay dos señores. Nosotros le servimos al Señor de señores. Nosotros ya no le servimos al de este mundo. Al de este mundo quedó en el pasado, hermano. Nosotros le servimos al Rey de Reyes, al Señor de señores. Amén. Ahora mire, segunda de Timoteo capítulo 1 verso 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Ok. Si no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, ¿de qué nos ha dado el espíritu? De poder. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Así es de que, hermano, si usted me mira hacer algo incorrecto, no sea cobarde. Venga y llámeme la atención, venga y repréndeme. Dios no le dio un espíritu de cobardía, Dios le dio un espíritu de poder. Dice la palabra que el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Entonces, si vamos a estar en el ministerio y vamos a tener miedo a juzgar las cosas, entonces yo le diría a un juez que no hace su trabajo: vete de allí, deja esa silla, deja que alguien más la ocupe. Si nosotros no creemos que Dios nos dio autoridad para juzgar las cosas, el pecado, entonces, pues, tenemos que aprender algo. Dice la palabra: Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. ¿De poder para qué, hermano? De poder. Ese poder se lo dio al apóstol Pablo. El poder de reprender al apóstol Pedro. Ese espíritu lo tenía Pablo, y tenía un espíritu de poder, de autoridad para reprender a uno de sus hermanos que estaba haciendo algo incorrecto delante de Dios. Pero aquí tenemos que entender algo importante. Pablo reprendió, pero no llevaba un juicio. ¿Sí se da cuenta de la diferencia? Reprender sin juicio. Pablo reprendió a Pedro, pero no había un juicio en su corazón contra él. Así es que usted me puede reprender a mí en algo que usted mire que estoy haciendo mal. Ya si usted trae juicio contra mí, ese ya es problema de usted y Dios. Pero de que tiene poder, tiene poder. Entonces muchas de las veces, hermano, pensamos que el pastor o el líder o el mayordomo que Dios ha puesto en la iglesia donde estamos, nada más así, allí debe de estar como una foto pintada. Como que yo hago lo que quiero allí. Como que yo me comporto como quiera. Voy y hago esto. No. La persona que está al frente de nosotros, hermano, representa mucho más que la persona que te dirige a ti en el trabajo, que tu mayordomo, que tu patrón. El pastor representa más que una autoridad terrenal. Y muchas de las veces, hermano,
rechazamos la enseñanza, rechazamos la instrucción o la reprensión del pastor y somos muy amables con nuestros patrones. ¿Sabes por qué actuamos de esa manera, hermano? Porque aquí no nos pagan y allá sí. Aquí si nos vamos enojados, nos llega el cheque porque estamos trabajando, pero si nos rebelamos contra el patrón, se acabó el cheque. No más cheque. Amén. Muchas de las veces somos convenencieros y optamos, hermano, ¿por qué? Por hacer las cosas que a nosotros nos benefician. Pero aquí no es de beneficio, hermano. Aquí no es de beneficio terrenal. Aquí es de beneficio para tu vida y mi vida espiritual. Amén. Dios es bueno. Ahora mire, vamos a brincar del Señor Jesucristo, que es nuestro espejo principal, y vamos a mirar a otro espejo que es Pablo. Vamos a leer esta escritura y ya vamos a terminar. Leímos en el libro de 2 Timoteo, capítulo 1, verso 7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio, hermano, es algo importante. En veces no actuamos con dominio propio. En veces nos dejamos llevar por nuestra carne, nuestros sentimientos. Y cuando está hablando de dominio propio es porque Dios ha puesto un espíritu de un adorador. Dios ha puesto un espíritu de para que tengas misericordia. Dios nos ha puesto un espíritu para callar cuando tengamos que callar y para hablar cuando tengamos que hablar. Pero en veces hablamos cuando tenemos que callar. Y callamos cuando tenemos que hablar. Entonces, si el Espíritu de Dios nos está dirigiendo, hermano, tiene que haber esto en nosotros. Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio. ¿Cuántas de las veces, hermano, nos ha dejado la cama, las cobijas en la casa y no hemos llegado a la oración? Eso no es tener dominio propio. Si las cobijas nos detienen, eso no es tener dominio propio. A los servicios. Cuando Dios está hablando de dominio propio es porque la persona que ha recibido algo de Dios y que sabe, ahora soy miembro del cuerpo de Cristo, tiene que ser una persona comprometida y determinada. Llueva, truene, haga frío, haga calor, en veces nos duele la cabeza, en veces estamos cansados, pero el Hijo de Dios, hermano, tenemos que estar. Ahora, ¿hemos fallado? Hemos fallado. No creo que no he fallado, yo he fallado también. Pero ¿a dónde vamos a parar si seguimos fallando? Tenemos que ir rectificando algunas áreas de nuestra vida, amén. Le leo la última, dice, en Primera de Pedro, hermano, capítulo 2, versículo 12, mire lo que se le manda a toda persona que ministra en las cosas de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12, dice, manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿A quién le está hablando aquí? Al cuerpo de Cristo. ¿Usted es cuerpo de Cristo? Dios le está hablando a usted y me está hablando a mí. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. En el verso 13 dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores, como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Pero en el verso 15, mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice, porque esta es la voluntad de Dios. Entonces, mire, usted, hermano, yo que estoy aquí, usted que canta, usted que predica, usted que ministra, usted que hace algo para Dios,
esta palabra es para todos nosotros, para todos, sin acepción de ninguna persona que está aquí. Jóvenes, niños que ministran en la obra de Dios, tenemos que enseñarles que la obra de Dios o participar en algo sagrado no es un juego. No es ir al parque, agarrar una pelota y tirarla allí al aro. Es algo sagrado, es algo importante y delicado. Si usted y yo no les enseñamos eso a nuestros hijos, le van a estar dando un servicio mediocre al Señor. Esa es obligación de nosotros, amén. Pero fíjense, ¿qué es la voluntad de Dios, hermano, en nosotros? Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Si usted dice, yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios, yo soy un ministro que predico la palabra de Dios, yo soy un pastor, yo soy un asistente de pastor, yo soy un músico, pues dice la palabra que la voluntad de Dios es que hagamos el bien. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que tú hagas el mal, la voluntad de Dios es que hagamos el bien. Cuando tú y yo hacemos el bien, hacemos callar la ignorancia de los insensatos, dice la palabra. En otras palabras, tu manera de actuar, de conducirte, ¿qué dice la Escritura, hermano, en la palabra de Dios? Dice que el rey Saúl tenía miedo de cómo se conducía el rey David. Imagínense, nomás imagínense, hermano Chuy, el rey Saúl temía a David nada más por cómo él se conducía. El rey David tenía cuidado de lo que él hablaba, de lo que él decía. El rey David era una persona que estaba enamorada de Dios y eso le daba temor a Saúl. El rey David se comportaba tan diligentemente, hermano, que a Saúl le daba miedo cuando miraba a David. Mire, con esto voy a cerrar. Muchas de las veces, hermano, usted va a ser juzgado porque busque consagrarse a Dios cada día más. Usted va a ser juzgado y le van a decir, incluso le van a decir legalista, le van a decir de todo, pero fanático. Le van a decir de todo, pero usted manténgase firme. Usted manténgase fiel a Dios. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia, hermano, la iglesia del Señor se ha corrompido. Empezamos, hermano, a mirar el carácter de un siervo de Dios, que haciendo bien, hagamos callar la ignorancia de los insensatos. Ahora, los que estamos aquí, hermano, los que predicamos, los que ministran en la alabanza, los que tocan, los que cantan, ahora ellos tienen que tener cuidado aún de lo que ellos hablan, no nomás de lo que hacemos, de lo que hablamos. ¿Sabe por qué? Porque estamos en un lugar que estamos representando, no estamos representando al presidente de esta nación. Estamos representando, hermano, al Rey de Reyes. Y eso, hermano, eso es poderoso. Amén. Ahí nos vamos a quedar, hermano. Ahí nos quedamos. Vamos a seguir este patrón de enseñanza. No sé si va a haber una o dos más, pero le aseguro que en estas enseñanzas que hay, hermano, Dios nos va a hacer comprender en qué tipo de carácter debemos estar. Pero es un carácter y que no se mueve, inamovible. Un carácter fuerte para servirle a Dios. Amén. Dios les bendiga, hermano. Dios les guarde. Dejamos este lugar en dirección del Señor y del pastor. Aleluya, gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano. Los invitamos al altar.